buenas tardes, si están viendo esto de tarde. Gracias por conectarse, gracias por acompañarme en esta aventura. Una vez más tenemos un tema que amigos relacionados han mostrado mucho interés en conocer mi opinión y yo en conocer la de ellos, intercambiar perspectivas, conocer qué pensamos al respecto. Y yo sé también que estas cosas a veces se extienden un poquito más allá del círculo de allegados y de familiares inmediatos, así que en caso que haya alguien aquí que no me conozca o que vaya a ver esto luego grabado, pues quiero primero que nada presentarme muy rápidamente. Yo soy dominicano, me dedico a la industria del software y en los últimos años he estado residiendo en Canadá, viviendo y trabajando en esa industria. Mientras estuve en Dominicana fui también profesor universitario. Por encima de todas esas cosas soy cristiano. No me considero un activista ni un influencer, no soy abogado, pero hace aproximadamente un año y medio, específicamente con el tema de hoy, me llegó la curiosidad por una situación que se estaba dando en ese momento en Canadá, de cómo funcionan estas cosas, porque uno escucha sobre sentencias de una Suprema Corte que adjudican o retiran un derecho constitucional. Y de lo que yo recuerdo de la escuela y del examen de ciudadanía aquí es como que las cortes no se supone que modifiquen la constitución. Modificar la constitución por estos lados es un proceso bien serio que lo debe emprender el legislador. Entonces, ¿cómo es eso de que una corte adjudica o remueve derechos constitucionales? Entonces me puse a leer libros, artículos y a tomar notas. Y cuando surgió este asunto el viernes en Estados Unidos dije, mira, aquí está otra vez el asunto. Y entonces me ayuda en esos casos pues organizar mis notas, ponerlas digamos en este formato, porque así organizo mis ideas, las personas me dan retroalimentación, me dan su perspectiva también y de alguna manera nos ayuda un poco a todos. Entonces quiero pasar los próximos, yo diría que 35, 40 minutos hablando de cómo yo entiendo que se dio este cambio que se dio el viernes pasado. ¿Qué fue lo que pasó el viernes pasado? Bueno, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos tenía por delante un caso, el caso de Dobbs contra Jackson, o en mi traducción libre, Dobbs contra la Organización Jackson para la Salud de la Mujer, y falló en ese caso diciendo que no existe un derecho constitucional al aborto, con lo cual anuló las sentencias de Roe contra Wade y de Planned Parenthood contra Casey. Pero ustedes ya sabían eso. ¿Cómo sucedió ese asunto? Bueno, en el 2018 el estado de Mississippi aprobó una ley llamada la Ley de Edad Gestacional que prohibía el aborto antes de las 15 semanas del embarazo. En Mississippi había en ese momento una sola clínica de aborto llamada Jackson Women's Health Organization, o la Organización para la Salud de la Mujer Jackson, que decidió demandar al estado de Mississippi por ante la Corte de Distrito Federal por considerar esa ley inconstitucional, específicamente en la persona del oficial de salud de Mississippi llamado Thomas Dobbs, y de ahí el nombre del caso ante la Corte, Dobbs contra Jackson, de manera resumida. Desafían la ley ante el Tribunal Federal por considerarla inconstitucional. El Tribunal Federal acepta que la ley es inconstitucional y entonces detiene su implementación. El estado de Mississippi apela al siguiente nivel judicial, a la Corte del Quinto Circuito Federal. Esa corte mantiene la decisión de que la ley es inconstitucional en diciembre del 2019. Y entonces el estado de Mississippi apela a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que tiene la prerrogativa de decidir si escucha el caso o no. Se le plantearon 3 preguntas, la Corte decidió coger el caso respondiendo una pregunta solamente, específicamente, si todas las restricciones al aborto electivo antes de las 15 semanas son inconstitucionales. Si todas las restricciones al aborto electivo antes de las 15 semanas son inconstitucionales. Y quiero enfatizar la parte de aborto electivo, porque ha habido mucha confusión sobre el tema de que, bueno, y si es un embarazo ectópico, y si es necesario para preservar la vida de la mujer. Nada de eso se estaba debatiendo con ese caso. La pregunta era esa, simplemente. ¿Son las prohibiciones al aborto electivo en las más o menos primeras 15 semanas del embarazo, lo que se llama el periodo de previabilidad, como está definido en la ley, inconstitucionales? La Corte escuchó argumentos orales sobre este caso en diciembre del 2021 y como es tradición de la Corte, los casos que se escuchan en otoño, se espera un fallo a principios de verano. Y obviamente con el hecho sin precedentes de que se filtrase una opinión en borrador de la Corte hace más o menos un mes y pico, pues se sabía que venía pronto y se sabía por dónde venía. Entonces,
lo que pasó el viernes fue que la Corte dijo no todas las restricciones al aborto electivo en el periodo de prehabilidad son inconstitucionales. De hecho, la Constitución no dice nada al respecto. Esa fue la respuesta de la Corte y envió el asunto de vuelta a los estados. Es decir, que no fue tampoco que dijo ahora se puede siempre, no se puede nunca. No, los estados, los funcionarios electos de los estados que decidan sobre este asunto. Reaccionando a esa noticia, en eso de la 1 de la tarde del viernes, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, publica lo siguiente en Twitter. Hoy es un día de un momento solemne para los Estados Unidos de Norteamérica. La Suprema Corte expresamente quitó un derecho constitucional al pueblo americano, así dice literalmente, que ya había reconocido. Sencillamente se lo quitó. Eso nunca se había hecho con un derecho tan importante para tantos americanos. Palabras fuertes viniendo del presidente de la República en contra de la Corte más alta de la nación. Y de nuevo, me sale a mí el asunto, pero ¿cómo así? O sea, cambiaron la Constitución. Una Corte no está supuesta a cambiar leyes, solamente a interpretarlas. Y el ente legislativo, el Congreso, es el que emite las leyes. Es decir, hay una separación de poderes, en efecto, que es fundamental en democracia como esta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo la Corte quita un derecho constitucional? Vamos a hablar un poquito de la Constitución. Hoy, la Constitución como la conocemos es obviamente la ley suprema de los Estados Unidos. Esta Constitución entró en efecto en 1789. Tiene 223 años. En ese periodo ha sido modificada 27 veces, más recientemente en 1992. Suena mucho, pero acuérdense que República Dominicana tristemente tiene el récord de más modificaciones a una Constitución con 39 en sus 178 años de vigencia. Pero volvemos a Estados Unidos. La Suprema Corte de Justicia estadounidense utiliza la Constitución como el fundamento para interpretar y juzgar las leyes y los casos por delante de ella. La Constitución original tenía unas 4.500 palabras que fueron escritas en 4 pedazos de pergamino. Si se fuera a ver hoy con las modificaciones, tiene como 7.500 palabras que, dependiendo cómo uno configure la impresora, son entre 15 y 20 páginas. Lo que quiero decir con esto es que en cualquier momento dado, la Suprema Corte tiene que trabajar con un documento relativamente escueto, un documento de relativamente pocas palabras, y muchas veces trabajando con secciones específicas que no han cambiado en 50, 100, 150, 200 años, para juzgar sobre asuntos que están pasando ahora. ¿Cómo se hace eso? Cuando se fundó la Unión Estadounidense, y hasta yo diría que el primer tercio del siglo pasado, el paradigma prevalente para interpretar la Constitución era algo llamado el originalismo. Que simplemente significa que se busca interpretar la Constitución según el significado de la instrucción pública o el significado público del texto original. Y eso tiene varias vertientes, tiene varios sabores, por así decirlo. Pudiéramos hablar del entendimiento que tuvieron los que aprobaron o que ratificaron la Constitución originalmente, o pudiese referirse a lo que se considera que es la intención del autor original del texto, o pudiera referirse, en opinión de otros, a lo que es la manera en que una persona razonable de esa época iba a interpretar o entender frente al texto. En cualquier caso, la idea es interpretar el texto dentro de su referente original. Hay personas que critican el originalismo, dicen que presume una conexión fuerte entre los eventos pasados que fueron evaluados por la Corte, que experimentó la sociedad, y las cosas que se están enfrentando ahora. Y presume que las leyes y las sentencias anteriores de la Corte, lo que se llama la jurisprudencia, capturan claramente esa relación. También se le critica que pudiera estar parcializado hacia lo que son puntos de vista o cosmovisiones conservadoras. En cualquier caso, ese era el esquema prevalente de interpretación de la Constitución desde el comienzo de la Federación hasta, como dije, más o menos el primer tercio de este siglo. Ahora, ¿por qué eso es importante? ¿Qué tiene eso que ver con lo que estamos hablando? Yo les voy a dar un ejemplo ahora de cómo diferentes enfoques de interpretar la Constitución hacen la diferencia. Y les pido por adelantado y les agradezco su paciencia, porque dentro de 3 minutos ustedes van a estar diciendo de qué está hablando y qué tiene eso que ver con el tema del video. Así que quédense ahí conmigo.
si ustedes han visto películas o series que tengan que ver con abogados, con cortes, con jueces, si les gusta ese tema, si han leído novelas, si son ustedes mismos abogados, si conocen un poquito del derecho estadounidense, o incluso si están muy metidos en la cultura cómica de los Estados Unidos, porque esto que voy a decir hasta de broma lo usan ellos. Quizás hayan escuchado a una persona decir en un momento dado frente a una pregunta capciosa, me acojo a la quinta. Y tú dirás ¿cómo así? ¿Qué quiere decir? Y está haciendo referencia, apelando o haciendo referencia a la quinta enmienda o modificación de la Constitución estadounidense. El sistema judicial estadounidense presume que la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Para poder preservar esa suposición a lo largo de todo un proceso judicial, de un arresto, de un interrogatorio, de un juicio y no sé qué, hay que seguir un procedimiento con unas pautas específicas. Hay que seguir lo que se conoce como el debido proceso. Y la quinta enmienda de la Constitución estadounidense establece y define lo que es el debido proceso. Una de cuyos elementos, de cuyas cláusulas es lo que se llama la prohibición contra la autoincriminación. Por ejemplo, yo no puedo ser llamado como testigo al banquillo en un juicio del cual se me está acusando a mí de hacer algo. Entonces, en eso consiste, entre otras cosas, la cláusula del debido proceso. Otra forma en que tú pudieras estar expuesto de manera popular a las implicaciones de la quinta enmienda es lo que se llaman los derechos Miranda, que lo vemos mucho también en la serie de televisión. Cuando arrestan a una persona, el oficial tiene la obligación de recordarle. Tiene derecho a permanecer callado. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en una corte de la ley. Eso es parte de lo que es el debido proceso que ata en la quinta enmienda de la Constitución estadounidense al gobierno federal a seguir ese debido proceso. Al final de la Guerra Civil estadounidense, fue necesario hacerle 3 enmiendas más a la Constitución para literalmente reunir el país, para reconstruirlo, porque hubo estados que se separaron con el tema de la esclavitud. Y entonces había que reintegrar la nación y los esclavos, que antes no eran ciudadanos, había que garantizar con claridad que tuviesen los mismos derechos y privilegios que los ciudadanos de la nación de cualquier índole. Y entonces se hicieron 3 enmiendas. Una de ellas fue la 14ª enmienda, que fue aprobada en 1868 y que extendió a cada uno de los estados la misma obligación del debido proceso que la quinta enmienda sujetaba al gobierno federal. Y aquí hago un paréntesis para decir algo que quizá muchos de ustedes ya sepan, y es que el gobierno estadounidense tiene varios niveles. Cada estado tiene su Congreso, su sistema judicial, su Suprema Corte, su gobernador, su licencia de conducir, su matrícula vehicular. Sin embargo, los estados se unen en lo que es la unión para a nivel federal regular una serie de cosas como son la moneda, la ciudadanía, la inmigración, los pasaportes, la defensa nacional como el ejército y otros asuntos. Y existen unas delimitaciones claras de qué cae bajo la jurisdicción del gobierno federal, qué cae bajo la jurisdicción de los gobiernos estatales y qué pueden el gobierno federal imponerle a los gobiernos estatales. Y es en ese espíritu que se aprueba esa 14ª enmienda para de nuevo aplicarle al nivel estatal las obligaciones al debido proceso que la quinta enmienda imponía sobre el gobierno federal. ¿Y qué dice la 14ª enmienda? Muchas cosas, pero específicamente la cláusula de debido proceso dice lo siguiente. Continuando una frase previa. Ni puede ningún estado privar a una persona de su vida, libertad y propiedades sin el debido proceso de ley. Déjame repetir eso. Dice, ni puede ningún estado privar a alguna persona de su vida, libertad y propiedades sin seguir el debido proceso de ley. Entonces, esa frase no dice aborto por ningún lado, ¿verdad? Y de hecho en ningún sitio de la Constitución dice aborto por ningún lado. Tú te estarás preguntando, ¿por qué tiene que decir aborto? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Dame un segundito, yo te voy a enseñar la conexión en un rato. Tú la vas a entender. No necesariamente significa que te va a hacer sentido. Pero vamos a decir que son cosas importantes. Pero entonces, quizá, ¿por qué no está la palabra entonces en esa cláusula? Bueno, tú pudieras decir, quizá porque en esa época, 1868, el aborto no era una consideración legal en los Estados Unidos. ¿Verdad que no? Sí, sí lo era. Al momento en que se incorpora en la Constitución la enmienda número 14 en 1868, había 36 estados o territorios que había en esa época que tenían leyes que restringían o que prohibían el aborto. Es decir, que cuando se agrega la 14ª enmienda a la Constitución, aplicando debido proceso a los estados,
esas leyes estaban en efecto. Se estila, se debe, cuando se va a incorporar una ley, cuando se va a modificar una cosa tan fundamental como la Constitución, asegurarse de que la enmienda que se está haciendo no contradiga ninguna ley existente. Y en ese momento no se encontró contradicción alguna. ¿Por qué? Porque la interpretación originalista te da a entender que si tú lees y dices, ni puede ningún Estado privar a una persona de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso de ley, pues eso tiene que ver específicamente con personas que están siendo sometidas a un proceso judicial y cómo el Estado debe comportarse en ese caso. Y no hay ningún conflicto con las leyes que prohíben o restringen el aborto en 36 de los estados de la Unión en ese momento. Ahora bien, el originalismo no es la única forma de interpretar una constitución. Era la forma prevalente en ese momento. Pero comenzó a surgir otra escuela de interpretación de la Constitución, que es lo que se llama la Constitución viviente, donde, como su nombre lo indica, se interpreta la Constitución como un documento dinámico, como un documento que no puede estar restringido al significado o a la intención original del autor, sino que tiene que leerse a la luz de lo que está sucediendo y de lo que se está juzgando. Entonces, les voy a dar un par de ejemplos. Entre 1897 y 1923, la Suprema Corte escuchó varios casos relativos con leyes laborales, con conflictos laborales. Y en sus opiniones en torno a esos casos, la Suprema Corte dijo que cuando uno ve el texto de la 14ª enmienda, que dice, ni puede el Estado privar a una persona de su vida, propiedades, ni libertad, sin seguir el debido proceso de ley, la Corte comienza a decir, bueno, es que cuando dice debido proceso de ley no solo se refiere a procesos judiciales, sino al desenvolvimiento diario de la vida de la persona, donde el Estado pudiera tener alguna incidencia. Y si dice libertad, dice que el Estado no puede privar a las personas de libertad, eso no solo significa el encarcelamiento corporal de las personas, eso significa libertad para la persona disfrutar, para ganarse la vida, para aprender y estudiar, para casarse, para comprar una casa, para tener hijos, para tener una religión. Yo no me estoy inventando estas cosas según me llegan a la mente. Yo las estoy leyendo de una combinación de sentencias de la Suprema Corte de esa época. Entonces, lo que estoy diciendo es que la Corte desarrolló un entendimiento amplio y expansivo de la definición de libertad que garantizaba la 14ª enmienda. Porque estaba cambiando a una Corte mayoritariamente interpretando la Constitución como un documento viviente. Así como hay personas que critican el originalismo como una forma de interpretar la Constitución, hay personas que critican el criterio de documento viviente. Hay personas que dicen que diluye y confunde el significado del texto. Imagínense ustedes leyendo un libro o cualquier escrito donde uno tome cada palabra y trate de tomar todos los significados posibles de esa palabra y ver todos los significados posibles que puede tener el texto. Digamos la palabra en español cuenta, que yo pudiera entender que signifique cuenta bancaria o cuenta de un collar o como un verbo reflexivo, cuenta conmigo, o como un verbo sobre otra cosa, cuenta la fruta en esa canasta. Imagínense ustedes leyendo algo y el escritor pone cuenta, y en vez de yo tratar de entender por el contexto en qué sentido quiso el escritor usar cuenta, yo digo, déjame ver todos los posibles significados de la palabra cuenta y todo lo que implica eso para lo que estoy leyendo. Y eso capaz que pudiera ser válido y hasta divertido para leer un poema, para leer, qué sé yo, una obra de ficción, pero hay personas que se encuentran eso problemático cuando tiene que ver con leer un documento que busca impartir una instrucción pública que es importante para el desenvolvimiento de la sociedad. De manera más específica en la política, hay personas que entienden que la doctrina de constitución viviente amenaza un poco la separación de poderes. Se supone que las cortes interpreten las leyes y no las hagan, y se supone que el Congreso haga las leyes y no las interprete. Pero si el criterio de interpretación es muy amplio, entonces corres el riesgo de que en cierta forma la Corte comienza de alguna manera casi que a meterse en el negocio de hacer leyes y no solamente interpretarlas. En cualquier caso, hacia finales de los años 60 del siglo pasado, en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que la componen 9 jueces, solamente uno, William Rehnquist, tenía una visión originalista del texto. Y es en ese contexto que se da el infame caso, o el famoso caso, como lo quieran ver, de Roe contra Wade. Hay una mujer en Texas que en su momento adopta un seudónimo,
Jane Roe, como si quisiéramos decir Juana Pérez en Dominicana. Y esta persona quiere tener un aborto, esta mujer, pero las leyes de Texas no le permiten abortar. Entonces, esta mujer demanda ante una corte federal al estado de Texas, y al igual que el caso de Dobbs contra Jackson, en la persona del procurador que se llamaba Henry Wade, y de ahí viene el nombre del caso, Roe contra Wade, diciendo que es inconstitucional que Texas le prohíba abortar. Entonces, esa corte falla a favor de la mujer. El estado de Texas apela a la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia, compuesta por 9 personas, en un fallo de 7 contra 2, es decir, 7 jueces, dicho sea de paso, 7 hombres, deciden que cuando uno lee en la 14ª enmienda que el Estado no puede privar a la persona de su vida, libertad y bienes sin seguir el debido proceso, que ese concepto de libertad incluye, aunque no esté escrito, un derecho a la privacidad. Y que dentro de ese derecho a la privacidad está el derecho de una mujer poder abortar sin restricciones. Y es así como esta sentencia de Roe contra Wade define un derecho constitucional que impide a los estados prohibir la adopción. Y obviamente al ser una ley federal tiene que ser acatada por todos los estados. Ahora, hay un detalle fascinante. La Corte también encontró que ese derecho no es absoluto y que había que balancearlo con 2 intereses del Estado. Un interés en preservar la salud de la mujer y un interés en preservar la vida del no nacido. Eso lo tenía Roe contra Wade, con toda su controversia. Entonces no es aborta como te dé tu gana. Es lo siguiente, los estados no pueden limitar el aborto mientras la mujer no esté segura si está embarazada. Que con la tecnología de esa época era el primer trimestre del embarazo. Y luego había unas restricciones distintas para segundo trimestre y otras más para tercer trimestre. Sin embargo, junto con ese caso surge otro caso, el caso de Doe contra Bolton, otra señora con un seudónimo que entonces está demandando a una persona en Atlanta. Y ese otro caso dice, ok, los estados pudieran restringir en el tercer trimestre el aborto siempre y cuando no interfiera con la salud de la madre. Pero en ese caso la definición de la salud de la madre era extraordinariamente amplia y enorme. De suerte que en la práctica los estados prácticamente no podían restringir o impedir los abortos en el tercer trimestre. Entonces, de nuevo, es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que pesa sobre todos los estados de la Unión y que viene directamente asociada del esquema de constitución viviente que la Corte utilizaba en ese entonces para interpretar la Constitución. Si todavía no estás viendo la relación entre la 14ª enmienda de debido proceso y el derecho constitucional a abortar, entonces estás comenzando a entender la confusión, la frustración, la ira de todo el entorno socialmente conservador con esta sentencia en los últimos 49 años. Y con eso paso a ese periodo de tiempo, 5 décadas. Vamos a recordar algo rápidamente. La Suprema Corte de los Estados Unidos, que ya dije son 9 jueces, son jueces que son nominados por el presidente de los Estados Unidos, pero que tienen que ser ratificados, confirmados por una mayoría en el Senado Federal, que tiene 100 senadores, por tanto, al menos 51 deben apoyar esa nominación. Y estas confirmaciones, estas nominaciones estos nombramientos son vitalicios. Entonces, estos jueces solamente son reemplazados si deciden retirarse o si fallecen. Entonces, cuando tú combinas el hecho de que los jueces van a estar ahí de por vida, cuando tú sabes que las sentencias de la Suprema Corte son inapelables, no hay a quién ir, estas no son personas electas que puede venir una elección y puede la gente sacarlo del medio porque no estuvo de acuerdo con lo que hizo, sino que son personas nombradas hasta que mueran o decidan retirarse, y que la Corte en sentido general tiende a preservar sus precedentes porque forman parte de lo que se llama la jurisprudencia, la combinación de todas las fallos anteriores que permiten interpretar la ley. Pues entonces vemos con mucha facilidad que una sentencia de la Suprema Corte pues puede ser algo que obviamente prevalece durante décadas, 5 décadas en este caso. Pero entonces, ¿qué cambió? Se dio un fenómeno entre los años específicamente 2016 al 2020, la presidencia de Donald Trump, donde se dieron 3 situaciones que coincidieron, coincidencia para unos, providencia para otros, que cambiaron la conformación de la Corte. En primer lugar, hay que reemplazar 3 jueces en un periodo de solo 4 años, un poquito inusual.
Dos de esos jueces eran conservadores, pero no necesariamente originalistas. Estaba Antonin Scalia, que creo que era originalista. Estaba Kennedy, que era conservador, pero no originalista. Kennedy se retiró en el 2018, está vivo. Scalia murió. Y Ruth Bader Ginsburg, famosísima, falleció también, era una jueza de corte liberal. Entonces, le correspondió al presidente Trump nominar a los tres reemplazos, a Neil Gorsuch, a Brett Kavanaugh y a Amy Coney Barrett. Quizás tú recuerdes todo el ruido con esas nominaciones. Y como presidente republicano, Trump decide nominar jueces de corte conservador, jueces más específicamente originalistas en su interpretación de la Constitución. Y no solamente era él el presidente como republicano, sino que el Senado tenía mayoría republicana. Entonces el Senado decide en ese momento ratificar esas tres nominaciones. Entonces con eso la conformación de la Corte cambia. De repente hay 6 jueces en la Corte que tienen una interpretación originalista de la Constitución y 3 jueces que tienen una interpretación de Constitución viviente. No es que la Corte no había tenido en el pasado una mayoría de jueces conservadores. Cuando llegó a la Corte el caso de Planned Parenthood contra Casey en 1992, había una mayoría pequeñita, 5-4, de jueces conservadores, y cabía la posibilidad de que tal vez la Corte en ese momento revirtiese o anulase Roe contra Wade. Pero se rumora que a último minuto Kennedy, a pesar de ser conservador, no quiso alterar al presidente de la Corte. Entonces, lo que sí pasó con Planned Parenthood contra Casey fue que de una manera muy, muy pequeña, estrechó un poco el alcance de Roe contra Wade, porque cambió la manera de evaluar el tema de los trimestres y entonces le permitió a los estados una cierta menos restricciones sobre algunos periodos del aborto. Recordando de nuevo que con Roe vs. Wade estaba la tensión, como dije, de que sí, la mujer tiene un derecho a abortar, pero por otro lado el Estado tiene un derecho sobre la vida del no nacido y sobre la salud de la madre. Y de ahí entonces la división por trimestre, aclarando, si mal no recuerdo, Roe vs. Wade, que en la medida que la tecnología avanzara, iba a haber que revisar eso también. O sea, que tampoco fue como que Roe contra Wade fue como que aborta cuando tú quieras. No, ahí hay una vida, un no nacido, y hay una tensión entre este derecho a la privacidad que encontramos en la 14ª cláusula y el resto de las cosas que mencioné. Entonces, una pregunta que uno pudiera hacerse es, pero ok, entiendo lo que pasó, entiendo cómo cambió, ¿cómo fue entonces finalmente el fallo? Ya tú tienes una corte con una conformación distinta. ¿Cuál fue el fallo? Bueno, el fallo fue entonces que, dado todo eso, el estado de Mississippi, como dije anteriormente, en el 2018, de alguna manera anticipando lo que venía, a propósito, promulga una ley que en ese momento se supone que es inconstitucional, como lo hicieron varios otros estados, con la expectativa, en cierta forma, de que eso fuera escalando por el sistema judicial hasta llegar de nuevo a la Suprema Corte. Mientras la Suprema Corte preservase una mayoría que interpreta la Constitución como documento viviente, no tenía sentido intentar desafiar Roe contra Wade. Pero por eso, cuando cambia la conformación de la Corte, entonces decimos, bueno, vamos entonces ahora a intentar de nuevo. Y entonces ahí es cuando viene el caso que va, como ya expliqué anteriormente, a la Corte de Distrito, al Quinto Circuito de Apelación y por último a la Suprema Corte de Justicia. Y ahí entonces es cuando la Suprema Corte dice, esto no está en la Constitución. Esta no es la interpretación correcta de la 14ª enmienda, específicamente de la cláusula de debido proceso. Y entonces esto no es un tema que la Constitución tome parte ni en una dirección ni en la otra, sino que esto tiene que regresar a la jurisdicción de los estados, como estaba anteriormente. Y uno pudiera preguntarse, antes de desempacar un poquito más el significado de eso, ¿qué tiene que ver que haya habido un presidente de mayoría republicana y un Congreso de mayoría republicana con que se hayan nombrado jueces a la Corte que interpretan la Constitución de manera originalista? En general, los republicanos están alineados con valores conservadores y los demócratas con valores liberales. Y yo voy a usar un par de definiciones medio informales, así que no me critiquen mucho. Un conservador es una persona que, como el nombre sugiere, intenta preservar o conservar instituciones, ideas y políticas que considera fundamental para el florecimiento de la sociedad, para el bienestar, para la prosperidad, para la abundancia, para la paz. Entonces eso tiene que ver con cosas como el gobierno de la ley por encima de toda persona, todos somos iguales frente a la ley, la separación de poderes, las instituciones que preservan el orden, tal como la policía,
y muchas otras cosas muy fundamentales, cosas básicas como las definiciones de familia, matrimonio y demás. Del lado liberal, yo diría que entiendo que también con una preocupación profunda por el florecimiento de la sociedad, busca un enfoque distinto, es un enfoque que apela a la creatividad humana, a la capacidad humana de alterar el entorno para reformar las instituciones, para cambiar las instituciones. De alguna manera el enfoque liberal es un poquito más experimental, es un enfoque que está buscando quizá probar cosas y ajustarlas y romper lo que está bien para reemplazarlo con una cosa que está mejor. Se parece mucho a cómo funciona la tecnología y la ciencia, que son un poquito así, ¿verdad? Vemos como tenemos estas plataformas como estas que estamos usando ahora, que han venido, como se dice en un español incorrecto quizá, a ejercer disrupción, a irrumpir, a distorsionar, a desestabilizar cosas que ya estaban, de modo que al final uno termine diciendo, bueno, pero esto es mejor, hay más automatización. Con la Segunda Guerra Mundial empezaron a fabricar neveras y entonces la gente que vendía hielo se quedó sin trabajo, pero todos estuvimos mejor. Empezaron a fabricar lavadoras y todos estuvimos mejor. Entonces un poquito como aplicar esa línea de pensamiento a otras instituciones, a los estamentos sociales y culturales, para entonces traer lo que se conoce como progreso. Si me aceptan esas definiciones medio informales, pues entonces medio se desprende, yo creo, que los republicanos en sentido general van a favorecer jueces con interpretaciones originalistas de la Constitución y los demócratas van a favorecer en sentido general jueces con interpretaciones de Constitución viviente. Ahora bien, se emitió la sentencia el viernes. ¿Qué sigue? ¿En qué estado quedan las cosas? El desenlace clave es que la decisión sobre el aborto vuelve entonces ahora a los estados. Las decisiones que tienen que ver sobre si regular o no el aborto electivo caen de nuevo con los estados. En su opinión a favor del fallo mayoritario, el juez Brett Kavanaugh escribió lo siguiente: el tema delante de esta corte no es las políticas sobre el aborto ni la moralidad del aborto, sino qué dice la Constitución acerca del aborto. Y la Constitución, sigue diciendo Kavanaugh, no toma parte, no toma partida, no toma lado en cuanto a lo que tiene que ver con el aborto. No es ni pro vida ni es pro aborto. La Constitución es neutra y deja este asunto en manos del pueblo y de sus representantes electos para que ellos lo resuelvan a través del proceso democrático de los estados o del Congreso Federal. Entonces, anticipando ese desenlace, es que muchos estados en su momento aprobaron leyes que tenían cláusulas de que si en algún momento se revertía Roe contra Wade, el aborto iba a ser ilegal en ese estado. Y así fue como al final del día del viernes el aborto era inmediatamente ilegal en Texas. Lo mismo sucedió en Mississippi, que fue donde comenzó el asunto, y así por el estilo con varios otros estados que se han ido sumando después del fin de semana. Y por el contrario también hay varios otros estados que están ahora preparando propuestas de ley para restringir todavía menos el aborto, porque el asunto vuelve al control de los estados, ya no tiene ese peso constitucional, porque en resumen la sentencia que apoyaba eso en el pasado era una sentencia que tenía que ver con una interpretación expansiva de la Constitución, donde no está escrito en ningún lugar que hay un derecho al aborto, pero se interpretó que una protección de la vida y de la libertad que tienen que hacer los estados como parte del debido proceso se podía expandir para incluir ahí un derecho a la privacidad, que entonces podía usar para justificar esto. Eso fue lo que pasó. Muchísimas cosas que se van a desprender de eso, que se pudieran decir de eso, que se pudieran, que uno pudiera comentar, pero yo solamente quiero compartir un proceso personal que he tenido con este estudio por si le sirve a alguien más, y es una confesión realmente, y es el hecho de que yo creo que hay mucha ingenuidad en esta discusión. Yo he sido muy ingenuo hasta hace muy poco, y sigo siendo, creo, y creo que sigo viendo mucho de eso. ¿A qué me refiero? Yo creo que como cristiano, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos una cierta ingenuidad que nos lleva a posturas extremas. Una de esas posturas extremas es no política. La política es mala, la política es algo del mundo, la política la maneja el mundo de una manera, y sé que estoy hablando como cristiano, en breve voy a hablar de los no cristianos, esto para todo el mundo, pero lo quiero enfocar a través del lente del sistema de creencia. Creo que nosotros tenemos a veces esa ingenuidad. No te meten en eso no es problema tuyo, no es para eso que estamos aquí en la tierra, no es para eso que está la iglesia. Y entonces suceden estas cosas y uno se confunda muchísimo. Uno dice, pero ¿cómo fue que sucedió? ¿Cómo fue que una corte cambió la Constitución, quitó un derecho?
se vuelve bien confuso el asunto. Hay otro extremo que tampoco es apropiado. Yo creo que a veces hay un anhelo en el creyente, hay una expectativa de que nosotros vamos a poder llevar a cabo lo que se conoce como una teocracia, un gobierno donde Dios es la cabeza, un gobierno donde las personas por la fuerza del Estado, por el poder coercitivo de la ley, van a tener que acogerse a una estructura moral y social y comunitaria dictada por una cosmovisión religiosa u otra. Y humildemente yo pienso que eso no es bíblico. Israel vivió bajo un tiempo como una teocracia, luego se convirtió en una monarquía. Y yo creo que lo que Jesús explicó acerca de lo que es el reino de Dios nos dice que en esta época no es como lo que quizá algunos quisieran entender que sería volver a ese entonces, lo que los estudiosos de ahora le llaman una teonomía, que sería un gobierno que estaría guiado casi exclusivamente por los lineamientos de la ley del Antiguo Testamento. Yo pienso que todos los cristianos con diferentes vertientes y sabores creemos que en algún momento Cristo regresará y entonces se van a unir otra vez ese concepto sobrenatural que está todo el tiempo como en el trasfondo del reino de Dios con lo que son los poderes y el gobierno como tal. Pero hasta entonces yo no creo que nosotros estemos en posición de querer aspirar o de querer imponer una teocracia. Yo creo que, con todo el respeto, eso es una caricatura de lo que constituye verdaderamente el accionar cristiano. No me atrevo a hablar ampliamente de otras religiones. Y es de hecho lo que pasa, por ejemplo, con la novela famosa de una autora canadiense, de Margaret Atwood, que se llama Las historias de las mucamas, de Handmaid's Tales, que la utilizan mucho las personas que están a favor del aborto para tratar de explicar lo que está pasando. Cuando la misma Margaret Atwood dijo en algún momento, yo estoy súper clara de que el cristianismo no es eso. Esto es una distopia, esto es una distorsión de lo que dice la Biblia desde una perspectiva de ficción. Pero es parte de lo que yo veo como esa misma ingenuidad, donde por un lado hay gente que no se mete, por otro lado hay gente que tiene unas ideas de lo que debiera ser, que no es lo que debiera ser. Pero entonces, quizás yéndome ahora para el lado de los que quizás no son creyentes, veo con el debido respeto un poquito de la misma ingenuidad, porque veo entonces que también ven lo contrario. O sea, ven como, bueno, es que y lo he visto en Twitter este fin de semana, gente diciendo, bueno, es que están metiendo la iglesia en el asunto, es que están violando la separación de iglesia y Estado, es que están operando desde la perspectiva de un punto de vista religioso. Pero cuando uno ve lo que yo he tratado de explicar aquí, de cómo fue que se desarrolló la opinión original y cómo fue que se revirtió la opinión original, no hay referencia a tal marco religioso. No fue ese el proceso que se siguió para llevar a cabo la deliberación. No fue así como se llegó a la conclusión. Entonces yo pienso que hay que tratar de romper un poquito más allá de esa ingenuidad para tener una conversación un poquito más seria, un poquito más nutritiva sobre el tema, se aplica la palabra. También a veces veo personas con esa preocupación diciendo, bueno, es que lo que pasa es que para evitar esa imposición lo que tenemos que hacer es limitar la participación de las opiniones religiosas en la palestra pública. Yo estoy de acuerdo con que las personas tengan su religión siempre que lo hagan en privado. Debo decir incluso que hace unos años salió sobre ese tema todo un editorial en Diario Libre, un artículo de opinión. Eso no es lo que las constituciones establecen como libertad de expresión y libertad religiosa. Y eso no está sujeto a interpretaciones abiertas o cerradas. El texto de la Carta de Derechos estadounidense, la sección 2A de la Carta de Derechos y Libertades canadiense, que es la primera libertad protegida que enuncia, y entiendo que también la Constitución dominicana, pero aclaro que no estoy seguro, dice claramente que el ciudadano tiene derecho a la libertad religiosa y a la libertad de expresión. Eso no está sujeto a interpretación. Exigirle a una persona que lleve a cabo un punto de vista privado en su ejecución de fe y que en la palestra pública no muestre eso, es una franca violación de esos derechos fundamentales que están protegidos a nivel constitucional. Pero además, yo creo que hemos caído como sociedad en una trampa donde hemos creído que hay personas que son capaces de operar de una manera robótica, vamos a decirlo así, que tienen unas ideas y unos preceptos que son completamente matemáticos, que son completamente razonables y que eso es lo único que influencia su actuar, y que entonces el que venga con una como visión, digamos, religiosa de trasfondo, pues entonces viene con un sistema viciado, con un sistema supersticioso, con un sistema de mitos. Eso es ingenuo. Nosotros no vamos a encontrar una persona, no vamos a encontrar forma, ninguno de nosotros, de tomar un punto de vista, una postura que no esté influida, que no esté impulsada en primer término por nuestra filosofía de vida. Créeme que yo como ingeniero, el programador que está dentro de mí,
le encantaría pensar que hay una manera binaria de resolver las cosas y que pudiera haber un esquema de conducta que no dependa de la filosofía, pero no es así. Y no te lo digo solamente desde un punto de vista cristiano. Pudieras ver filósofos como David Hume, el padre del empiricismo y uno de los grandes responsables del posmodernismo moderno, que dijo claramente, la ética no se puede derivar de la razón, la ética se deriva de otros estamentos, no se puede derivar de la razón, no se puede derivar de la ciencia. Ya quisiera yo que se pudiera darle a la ciencia la importancia que amerita con algunas de estas cosas, porque me frustra un poco cuando veo a algunos de nuestros líderes tomando la ciencia y tergiversándola para sus fines. Volviendo por un segundo al tema del aborto, el 3 de septiembre del 2021 le preguntaron al presidente Biden sobre este debate del aborto y él dijo, mira, yo respeto a la gente que no apoya a Roe contra Wade, yo respeto su punto de vista, les respeto a quienes creen que la vida comienza en el momento de la concepción. Yo respeto eso, no estoy de acuerdo, pero lo respeto. Y yo me quedo como, estrictamente hablando, eso no es una opinión. El consenso prácticamente unánime de la biología, de la embriología, de todos los libros de texto que se utilizan en las facultades de medicina de los Estados Unidos y muchísimos otros lugares, te dicen claramente que la vida comienza en la concepción y que el embrión es humano desde el día cero. Y de hecho, como ya dije, eso de alguna manera está reconocido en la misma sentencia de Roe contra Wade que fue anulada el viernes pasado. Entonces, es un poco, si no fuese tan serio el asunto, a mí me daría risa que tomasen esta actitud de convertir la ciencia en una opinión para después quejarse cuando la gente no quiere seguir, por decir algo, una política de salud que claramente obedece a la ciencia. Entonces, con esto yo no estoy diciendo tampoco, para aclarar, que ya con ese argumento yo vine y aplasté el movimiento a favor del aborto, que ya no tiene más nada que decir, que yo destruí. No se trata de eso. Yo lo que digo es que eso sería como lo básico para venir a la mesa, para que hablemos de la verdadera pregunta. ¿Cómo cambian o deben cambiar los derechos de una persona con base en diferencias en su edad, en su tamaño, en su estado de desarrollo o en su ubicación? Y se puede tener la conversación, se pueden tener argumentos del lado del otro, se pueden usar silogismos, se pueden usar argumentos razonables, no tenemos que recurrir a falacias, no tenemos que recurrir a distorsionamiento científico, no tenemos que recurrir a ataques personales. Entonces yo creo que, de nuevo, hay una presuposición de que algunos puntos de vista son más neutros que otros, de algunos puntos de vista son más objetivos que otros, tienen una superioridad intelectual, tienen una superioridad moral. Al final del día, ni la ciencia ni la razón pueden resolver problemas éticos para nosotros. No podemos decir, la ley no debería legislar la moralidad. Lo único que la ley puede hacer es eso, porque la definición de la ley es decir que está bien y que está mal. Y entonces cuando una persona se presume que rompió la ley, pues se somete a un debido proceso para saber si fue así o no fue así. O se consulta constitucionalmente si la ley está bien o está mal. Entonces no es otra cosa más que eso lo que la ley está tratando de capturar, el sentir ético. Entonces no va a venir de la razón, no va a venir de la ciencia. ¿De dónde lo sacamos? Bueno, algunos de nosotros lo sacamos de una cosmovisión espiritual, otros preferirán irse a una constitución u otro documento que se considere hasta donde sea posible inmutable, estable, y otros lo querrán tomar de un relativismo, del utilitarianismo, lo que se considere que produce más beneficio en el momento dado, y varias otras filosofías que son un poquito menos tajantes. Pero todo el mundo al final va a operar a partir de su cosmovisión. Eso no significa que aceptemos que esa cosmovisión domine el asunto. Tenemos que tener reglas de juego, tenemos que tener un debido proceso, que se siguió cuando hubo el desenlace de Roe contra Wade y se siguió cuando hubo el desenlace del viernes pasado. Si nosotros sacásemos de la palestra a cualquier persona que quisiera jugar con las reglas de la política, no con otra cosa, inspirado en su cosmovisión cristiana, no tendríamos entonces a un William Wilberforce en la Inglaterra del siglo XIX que luchó para que se eliminase, se aboliese la esclavitud a lo largo del imperio. Él lo hizo con el tipo de estamentos y de procedimientos que tenían que ver con el Parlamento británico, pero impulsado por su cosmovisión religiosa. No fue que él metió la religión en eso, pero eso fue lo que lo impulsó. Del mismo modo como lo hizo Martin Luther King con el movimiento de los derechos civiles en el siglo pasado en Estados Unidos. Del mismo modo que yo sé que algunas personas podrán sacar ejemplos de personas que a lo mejor desde una cosmovisión que no es teísta, que no es religiosa o espiritual, trajeron y fueron motivados a hacer buenos esfuerzos que mejoraron el entorno social. Quién sabe incluso si en contra de una teocracia que no tenía lugar o cabida en ese momento. Entonces, para no extenderme demasiado en muchísimas otras consideraciones que se desprenden del tema, simplemente quise compartir eso con ustedes, que yo me siento animado de cierta forma por el hecho de que
vi que se puede profundizar un poquito, se puede entender mejor el asunto, se puede conversar a otro nivel y no necesariamente dejarse envolver y arropar de los eslogans, de los políticos, de los activistas, del torbellino de tweets, de frases que suenan bonitas, que parecen poderosas, que no necesariamente son coherentes. Sino que hay otra manera de hacerlo. Yo de verdad que he sido muy ingenuo con estas cosas, estoy en un proceso de aprendizaje, lo digo con mucha franqueza y simplemente con la esperanza de que otras personas se puedan inspirar, de que otras personas me puedan corregir, de que me puedan abordar al final de este asunto y me digan, mira, esto que dijiste no estuvo correcto, o mira esta otra perspectiva, a ver qué tú opinas. Porque yo creo que no podemos seguir en este proceso de devorarnos unos a otros. Tenemos que encontrar algún referente objetivo sobre el cual se puedan establecer los argumentos para discutir este tema y muchos otros complicadísimos que ustedes saben mejor que yo que tenemos por delante. En fin, eso era lo que les quería compartir. Sé que he hablado mucho, ya casi tenemos una hora. Les agradezco muchísimo su atención y su tiempo. Como les dije al principio, este video va a estar en Instagram TV próximamente, por si lo quieren ver de nuevo, por si quieren comentar, por si quieren compartirme cualquier cosa, por si quieren ayudarme con lo que fuese, a mejorar mi punto de vista y compartirlo quizá con otras personas también, ¿por qué no? Así que nada, gracias mil por su atención, gracias por acompañarme en esta tarde, que tengan feliz resto del día y será hasta la próxima. Boom.